Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Como siempre les damos muy buenas tardes a todos ustedes, gracias por sintonizarnos a esta hora. Y siempre le ofrecemos un cafecito, un poquito de agua. Y hoy no va a ser tan light el programa como siempre ofrecemos, porque es que tenemos muchas cosas que están sucediendo en el país, pero para mí es un honor y un orgullo tener a mi amigo y compañero, y hemos trabajado juntos en muchas cosas, que es Jesús Chuo Torrealba. Chuo, bienvenido de verdad, para mí es un placer tenerte aquí, sobre todo en este momento. Encantado de estar acá. De tantas preguntas del país completo. Bueno, yo quisiera, como son tantos los temas, vamos a comenzar sobre, es que la dinámica de los acontecimientos son tan rápidos que no hemos podido digerir desde el sábado hasta acá todo lo que ha pasado. Pero si quieres vamos a empezar por la posición de la MUD, que es lo que creo que corresponde, sobre cuál es la posición sobre lo que está pasando. Porque una cosa es la MUD, otra cosa es la Asamblea, porque la Asamblea está conformada por personas que están en la MUD y otras que no, sobre lo que se está hablando precisamente también del diálogo y todos estos temas tan importantes. Pero vamos a empezar entonces la posición en este momento de la MUD y la marcha de mañana. Es correcto. En primer lugar, habría que decir, bueno, muchas gracias por esta oportunidad de estar contigo y con tu audiencia, que sé que es vasta e interesada, inquieta. Estamos en un momento muy delicado, muy complicado para la República, un momento muy delicado para toda la sociedad venezolana, un momento que no admite estridencias ni discursos altisonantes por el solo hecho de que sean altisonantes, vengan de donde vengan. Este es un momento para la responsabilidad y para la serenidad. ¿Qué pasó el jueves pasado? Bueno, ocurrió una cosa muy grave. Le fue arrebatado al pueblo venezolano el derecho al voto, el derecho a la salida electoral. Durante mucho tiempo quien les habla dijo, nosotros queremos salir de esta crisis, pero no como sea. Queremos salir de esta crisis no por lo que diga el gobierno, no por lo que diga la oposición, sino por lo que diga la fuente primigenia de toda legitimidad, que es la voz del soberano. Ese tiene que ser el actor que señale el rumbo de solución a esta crisis, y eso estaba previsto en el artículo 72 de nuestra Constitución, la posibilidad de una elección adelantada bajo la forma de un referendo revocatorio. Eso fue bloqueado a partir de un expediente absolutamente inconstitucional e ilegal. 5 tribunales penales que no tienen competencia sobre un proceso electoral lanzaron un dictamen, qué casualidad, prácticamente calcado, simultáneo en 5 estados controlados por gobernadores pesubistas. Lanzan ese dictamen y en horas de la noche, raudos y veloces, los integrantes del directorio del Consejo Nacional Electoral, o sería más preciso decir, las 4 rectoras pesubistas del directorio del Consejo Nacional Electoral, deciden suspender el referendo revocatorio. Eso constituye una cosa muy grave. 24 horas después tras hacer las consultas necesarias con todos los sectores de la sociedad venezolana, la Mesa de la Unidad Democrática, en rueda de prensa, en la vocería de mis hermanos Enrique Capriles y Henry Ramos Alup, plantea ante la sociedad venezolana una ruta de pelea, de lucha cívica, de coraje cívico. Decíamos, el gobierno quiere o violencia o sumisión. Nosotros no vamos a caer en ninguno de esos dos extremos. Nosotros, con coraje cívico, vamos a avanzar con una lucha pacífica, no violenta, pero muy contundente para rescatar nuestro derecho al voto. Estoy hablando de jueves, viernes. El día domingo se produce otro evento extremadamente preocupante. Después de casi siglo y medio se produce de nuevo un asalto al Parlamento, un asalto al Palacio Legislativo. No hay ningún tipo de argumento que justifique o explique una situación como esa. Mi solidaridad, por cierto, con mis colegas trabajadores de la prensa, que en medio de ese asalto fueron objeto de atracos, porque esa es la otra cosa. Se ha deteriorado tanto todo esto que ya hasta los grupos violentos, mal llamados colectivos, ya no son grupos ideologizados, ya son grupos amponiles que no solamente amedrentan y agreden, sino que atracan a sus víctimas. Bueno, eso pasó en el Parlamento. 2 cosas entonces muy graves. Violencia institucional el día jueves para arrebatarnos el derecho al voto. Violencia física el día domingo para asaltar el Poder Legislativo. Ante esa situación,
Hoy, nuevamente, de manera responsable, la Asamblea Nacional plantea un debate fundamental al país para construir la solución política a todo este drama, porque la Asamblea Nacional es, además de ser un instrumento de control y un instrumento legislativo, es un foro político, y para mañana está convocada la toma de Venezuela, una inmensa movilización nacional, porque el pueblo en la calle, de manera pacífica pero contundente, se va a hacer sentir reclamando su derecho. Eso es lo que está planteado en Venezuela, una situación, Pedro, que todos debemos hacer votos, repito, todos, estemos en la posición institucional, política o ideológica, todos debemos hacer votos para que tenga un camino de resolución pacífico y desde el respeto, porque todos somos habitantes de esa nave llamada Venezuela. Si la nave Venezuela se incendia, nos ahogamos todos, todos. Entonces, ese es nuestro mensaje en este momento. Fíjate una cosa, ya vamos a entrar en el tema del diálogo, no quiero entrar todavía, pero como se habló de diálogo y algunos actores dijeron que estaban dispuestos a hacerlo, otros no, ya vamos a entrar en el tema, pero lo que yo quería saber, porque las declaraciones que tú diste fueron muy claras y decías que no, que nosotros, que si se puede dar un diálogo entre oposición y gobierno, que igualmente ustedes van a la calle y que lo de mañana va a tener su efecto para colocar presión sobre lo que está sucediendo en este momento. Tú tienes una vocación pedagógica muy interesante como comunicador. Claro que sí. Bueno, porque es que durante mucho tiempo la palabra diálogo se ha vaciado de contenido en nuestro país, no solamente por culpa del gobierno, también por culpa nuestra. El gobierno la ha utilizado como estratagema para ganar tiempo, mejor dicho, para hacer que el país pierda tiempo. Y la oposición, de una manera yo creo inadecuada, ha dado a entender que si se dialoga no se lucha, si se lucha no se dialoga. O que hay una traición o algo por el exacto, o que cualquier forma de diálogo implica una cosa oscura y de trastienda. Resulta que no, vale, resulta que nosotros tenemos por delante con absoluta claridad 3 caminos. Uno, la lucha institucional, ahí está la Asamblea Nacional dando la pelea. Otro, la lucha de calle, y eso es lo que vamos a hacer mañana y lo que vamos a seguir haciendo durante el tiempo que sea necesario hasta lograr recuperar el derecho al voto. Y en tercer lugar, la comunidad internacional, esa lucha en la escena internacional, y dentro de ese tema está el tema del diálogo. Nosotros pedimos hace 2 meses y tanto que viniera el Vaticano. ¿Por qué? Porque dijimos, no vamos a tolerar que la mediación sea monopolizada por actores que no le merezcan confianza a todos los venezolanos. Debe haber un actor en la mediación que nos merezca confianza a todos. Y dijimos, el Vaticano, al gobierno no le gustó mucho la idea, se resistió, intentaron no hacer nada. Llegó un momento en que el gobierno le prohibió la entrada al país a Monseñor Gallagher, que es algo así como el canciller del Vaticano. Yo debo recordar que hace un año más o menos, el presidente, el señor Nicolás Maduro, que ocupa la presidencia de la República, embarcó al Papa Francisco pretextando una gripecita. O sea, un curioso honor el de Maduro, ser uno de los pocos presidentes del mundo que ha embarcado un papa. Bueno, ha cambiado tanto esta situación que ahora el gobierno tuvo que aceptar la presencia de un representante del Papa y presentarse en Roma. El que me ve sabe que siempre he sido partidario de un diálogo, sobre todo si la iglesia está de por medio. Son 53 años que se arreglaron de problemas diplomáticos entre Estados Unidos y Cuba, no ha terminado todavía ese proceso. Creo que Venezuela está involucrado en todo esto, por eso que la presencia del Papa y que ya los dos interlocutores, tanto gobierno, que lo reconocieron ya con la visita del Papa ayer, sorpresa del presidente Maduro, tanto la oposición, da en un inicio al diálogo, pero la calle no cree en ese diálogo. La calle está, todo el mundo escéptico porque los otros intentos de diálogo no han sido buenos, pero yo creo que ya con el Papa de por medio y que seguramente va a llamar Raúl Castro, Obama y todos los actores y factores de poder internacionales y nacionales y todo, creo que puede tener un poco más de validez. ¿Cuál es la opinión tuya, Chugo, por favor? Yo creo que la desconfianza en el diálogo es absolutamente justificada. Son 17 años en los que el gobierno ha utilizado la palabra diálogo para engañar, para retardar procesos y para defraudar a la gente. Y no estoy hablando solamente de la política. Quienes hacemos trabajo comunitario, quienes trabajamos en la base social, quienes trabajamos en los barrios, sabemos cómo, por ejemplo,
ejemplo, cada vez que una comunidad sale a protestar porque no hay agua, o porque no hay alimentos, o porque no hay servicios públicos, el gobierno primero los reprime y después de la represión viene lo que ellos llaman una mesa de diálogo que generalmente no termina en nada. Es decir, que es sencillamente una estratagema para retrasar, dilatar y que al final no se haga nada. Pero por otro lado, como te decía en el segmento anterior, nosotros también hemos manejado una curiosa antinomia, ¿no? Diálogo versus calle, lucha versus diálogo, como que si una cosa y la otra no fueran compatibles, y eso no es verdad. Se puede y se debe caminar y mascar chicle al mismo tiempo, se debe y se puede. No hay ningún proceso de avance sin una calle activada, y no hay calle activada que tenga sentido si no hay un espacio político donde se cosechen los frutos de esa calle activada, y ese espacio político es el diálogo. Ahora, en concreto ahora, en este momento, señores, miren, yo quisiera decir con toda la claridad del mundo lo siguiente: estamos en una nueva fase de la crisis política venezolana. Nos acaban de quitar el derecho al voto. Hace 2 meses, cuando le pedimos al Vaticano que viniera, era para que nos ayudara a quitar los obstáculos ilegales que el gobierno colocaba en el camino del referéndum. Ya no existe ni siquiera el tema del referéndum porque nos lo secuestraron judicialmente. Entonces, ¿qué es lo que está planteado hoy en Venezuela? Está planteada una confrontación muy delicada entre dos adversarios. Por un lado, el pueblo venezolano, la inmensa mayoría de los venezolanos, el 80% del país que quiere cambio, que tiene las manos vacías y solamente tenemos la Constitución en esas manos. Del otro lado está un adversario que tiene todos los mecanismos de la violencia, tanto de la violencia legal, los cuerpos de seguridad del Estado y la burocracia, como la violencia ilegal, los grupos paramilitares maduristas, mal llamados colectivos, como los que asaltaron el Palacio Legislativo el pasado domingo. Entonces, esa es una confrontación con referee absolutamente desigual. Sin referee es suicida. Nosotros tenemos la posibilidad de tener un referee de lujo, con un alcance planetario como lo es el Vaticano. No podemos desperdiciar esa oportunidad. Entonces, qué bueno que cuando por fin se produce la llegada del enviado papal, es a 3 días de que nos robaron el referéndum y prácticamente al día siguiente o el mismo día que se produce el asalto contra el Palacio Legislativo, porque vieron la gravedad de la situación. En esa circunstancia, la Mesa de la Unidad Democrática decide, bueno, vamos a asistir, no vamos a asistir en pleno, bajo protesta por esta situación que está ocasionando. Por eso no vieron ahí a los representantes de los partidos, por eso me comisionaron a mí como secretario ejecutivo para que fuera solo a esa reunión. Y vamos a ir a 4 cosas. Primero, a recibir al enviado del Papa, porque nosotros lo invitamos. Lo menos que podemos hacer es darle la bienvenida. ¿Estás hablando de Margarita el día 30? No, estoy hablando de ahorita, estoy hablando de la reunión que acaba de pasar. Segundo, a decirle a todos esos dignatarios el tamaño de la crisis que tenemos, el asalto al Parlamento y el robo del RR. Tercero, a decirle que tenemos en marcha una estrategia de lucha de calle e institucional, para que todo el mundo tenga claro cuál es el panorama que tenemos y que viene. Y en cuarto lugar, a pedirles que interpongan sus buenos oficios para que el derecho del pueblo venezolano a la manifestación pacífica sea respetado. Eso fue lo que fuimos a hacer. Y por cierto, no tienen que creerme, eso está grabado y está circulando en las redes sociales. Eso fue lo que fuimos a hacer. En relación a los temas de comunicación internos de los movimientos, de los partidos, yo en eso, en efecto, ahí hay temas que hay que resolver y que hay que mejorar. Porque hay que recordar que la MUD es una unión de distintos partidos, de distintos pensamientos ideológicos y políticos. Así es. Sin embargo, ayer algunas voces dijeron, yo me enteré por televisión, y fueron varios que lo dijeron, a mí no me han tomado en cuenta. Cuando hace poco yo te vi retratado con Industria, con Consecomercio, que tomaron en cuenta lo que dijo Rendón allá en Estados Unidos, que no ayudó nada esa comunicación que él dio desde allá de Miami, pero ustedes reaccionaron y dijeron, bueno, vamos a llevar a la unidad. Ahora, se nota otra vez que están algunos candidatos que pueden ser, algunos gobernadores hablando por su lado, hay ruptura dentro de la MUD por este tema. Yo creo que ese capítulo lo cerramos anoche con la emisión de un comunicado de toda la mesa sobre este tema, comunicado donde, entre otras cosas, por cierto, dijimos que el próximo encuentro no queremos que sea en Margarita, queremos que sea aquí en Caracas, en presencia de todos los medios de comunicación del país, de cara a la ciudadanía. Ese comunicado fue emitido anoche a las 8 de la noche y hoy a las 11 de la mañana en rueda de prensa lo leyó mi hermano Enrique Capriles Radonsky. Con eso doy por cerrado ese episodio, porque lo que viene es demasiado
importante y es demasiado delicado y exige de todos nosotros una dosis muy alta de responsabilidad. Yo estoy absolutamente seguro que la dirigencia política de la Unidad Democrática va a estar a la altura de esta hora compleja que vive el país. El presidente Maduro hace poco en cadena dijo que él iba a ir a Margarita, que se iba a bañar en Playa del Agua con Cilia y que él estaba feliz de ir a Margarita a este encuentro. Y nosotros nos llama la atención porque ahora los pueblos privados están prohibidos por estos días en Venezuela. ¿Cómo va a llegar la dirigencia política de la MUD hasta allá? ¿Les van a proporcionar transporte? ¿Cómo va a llegar la gente? Porque tú sabes también el problema con los vuelos en Venezuela. Nosotros hemos planteado que ese encuentro sea en Caracas. Y en tanto que ese encuentro no es un capricho de una de las partes, sino que tiene que ser el resultado del acuerdo de las dos partes que están en ese proceso, entonces tendremos que ponernos de acuerdo. Yo, en lo particular, tengo claro que Margarita no es desafortunadamente un balneario, no es desafortunadamente un resort de lujo. Margarita es una comunidad depauperada, es una isla que está luchando por su sobrevivencia. Margarita es Villarrosa, Margarita es Villarrosa. Entonces, perfectamente podría hacerse esto en cualquier parte del país, porque toda Venezuela es Villarrosa. Pero es cierto que Caracas es, digamos, el nudo comunicacional del país y un diálogo en Caracas va a ser conocido en todas partes. Entonces, de allí el planteamiento. Realmente te tengo que decir, estar en tu posición es una posición diplomática, una posición de canciller, donde no solamente tienes que estar lidiando entre los distintos partidos, distintos pensamientos de la MUD y los que no están dentro de la MUD, sino que también tienes que lidiar con el mundo exterior y con el gobierno y con los medios, y es una posición que te felicito pues de dar ese paso al frente y seguir ahí por Venezuela y por resolver todas estas situaciones tan difíciles de conflicto. Tú sabes que cuando hace 2 años me hicieron esta propuesta, yo estaba conduciendo la Asociación Civil Radar de los Barrios y el programa Radar de los Barrios sí. en la radio, y hice una conversación, un debate pues con estos hermanos míos que me acompañaban en la lucha social sobre cómo responder a esto. Y un señor viejito de los Cangilones de La Vega, el señor Rufino, mi saludo Rufino, allá en La Vega, dijo, ¿por qué estamos discutiendo esto? Si esto es la vida de Chugo. Chugo, que decida lo que quiera hacer. Ahora sí, Chugo, si no aceptas, te vas a tener que meter a farándula o a periodismo deportivo o a cualquier otra cosa, porque no vas a poder seguir hablando de los problemas del país, porque la gente te va a decir, tuviste la oportunidad de hacer algo, y arrugaste. Entonces, ahí se acabó la discusión, ahí hubo que asumir, bueno, y aquí estamos rindiéndole un servicio al país, porque yo insisto, esto es un servicio no a la oposición, esto es un servicio al país, porque todos habitamos esa nave llamada Venezuela. Y fíjate tú lo que ha terminado ocurriendo. Hoy están 8 de cada 10 venezolanos están pidiendo cambio. Eso quiere decir toda la oposición y casi todo el pueblo chavista pidiendo cambio. Es decir, esto es un propósito nacional. Bueno, y en ese camino estamos. Sí, bueno, hoy habló la cúpula militar, anunció lealtad al presidente. No hay que invocar el 333 porque dice el Padrino López que no se ha violado la Constitución, el general, perdón. No hay nada que restituir y terminó su discurso, Chávez vive, la lucha sigue. Desde el punto de vista de la MUD, ¿cómo ven la posición de las Fuerzas Armadas ante todo este problema? Y te pregunto también, ¿creen ustedes, la MUD, que se rompió el hilo constitucional? Mira, yo creo que evidentemente hubo una ruptura de lo que son los presupuestos constitucionales de la vida democrática. Yo creo que eso es evidente. Yo podría hacer un análisis muy crítico, muy incisivo, no solamente de lo que dijo el mayor general Padrino López, sino además de cómo lo dijo, esa puesta en escena con aquel conjunto de oficiales en traje de campaña. Eso tiene también esa iconografía tiene también una lectura, pero en vez de hablar de lo que nos divide, voy a hablar de lo que nos separa, con el respeto debido. El mayor general Padrino López hizo referencia al artículo 328 de la Constitución, ese artículo que dice que la Fuerza Armada Nacional no tiene militancia partidista y no se debe a ningún líder ni a ninguna personalidad, sino al pueblo venezolano. Qué bien que hizo referencia a ese artículo, mayor general Padrino, porque el artículo 328 es el espacio donde se puede encontrar la Fuerza Armada Nacional
y la sociedad civil venezolana. El artículo 328 es precisamente el espacio donde institución militar y pueblo venezolano se pueden encontrar para juntos caminar hacia un mejor destino, porque nadie puede negar, mire, ni civil, ni militar, ni bombero, ni heladero, ni odontólogo, ni jugador de basquetbol, nadie puede negar la horrenda crisis que hoy estamos viviendo. Entonces, repito, el artículo 328 que usted citó, afortunadamente, define un marco adecuado para que pueblo de uniforme y pueblo de paisano avancemos juntos en la construcción de una solución. ¿Qué le estamos pidiendo? ¿Que se insubordine? No, estamos pidiendo que hagan lo que ya han hecho. En el año 2007 aquí se produjo un referéndum y el gobierno lo perdió y el gobierno tuvo que reconocer su derrota. Y ahí jugó un papel importante el concierto institucional, entre ellos la Fuerza Armada. En el 6 de diciembre del 2015, el gobierno perdió las elecciones parlamentarias y en la aceptación de ese resultado, nuevamente las instituciones jugaron un papel importante, entre ellos la institución armada. ¿Cuál es la situación de hoy? La situación de hoy es que, como saben que si se expresa la opinión del soberano, será contraria a los intereses del poder, no quieren que haya expresión de esa opinión y entonces quieren secuestrarle al pueblo su poder del voto. Tiene que haber entonces también hoy una posición de todas las instituciones, todas, sobre esta situación que evidentemente no es regular. Ese es el planteamiento, con mucho respeto, porque estamos hablando entre venezolanos. Nadie tiene el monopolio del patriotismo. Todos amamos a Venezuela. Entonces, con todo respeto, ese es el llamado reflexivo de un compatriota que quiere que lleguemos a una situación en la que la Fuerza Armada Nacional sea querida y respetada por todos, no solamente por los seguidores de un partido político. Estábamos también hablando sobre los puntos que aprobó la Asamblea Nacional. Destaca declarar la ruptura del orden constitucional y del Estado, abrir un juicio político al presidente, que ya vamos a tocar ese tema, que qué significa eso y de qué lo van a juzgar, solicitar activación de mecanismos internacionales que se está haciendo, denunciar al Estado ante la Corte Penal Internacional por frenar revocatorio, designar 5 rectores y suplentes del CNE y elección de nuevos magistrados del TCJ. También quieren postergar la presentación del informe sobre la nacionalidad del presidente Maduro o enfrentar y empezar a hablar de estos temas. Esto no se llegó a estos 9 puntos de la noche a la mañana. Esto me imagino que se ha discutido en profundidad dentro de la MUD y quería preguntarte entonces qué significa ese juicio político al presidente, si eso resume todos estos puntos. Como tú bien dices, Pedro, de esto no se llegó de la noche a la mañana. En realidad todos esos puntos han venido siendo macerados, procesados, estudiados, debatidos por la sociedad venezolana desde hace muchísimo tiempo, lo que tiene que ver con la nacionalidad del presidente, lo que tiene que ver con la composición irregular de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, lo que tiene que ver con el hecho de que tengamos un Consejo Nacional Electoral que en vez de organizar elecciones las sabotea. O sea, esos son temas gruesos que afectan la calidad de vida del venezolano, pero tengo que recordar otra parte de la ecuación. Ese venezolano, por otra parte, tiene hambre, no tiene alimentos, no tiene medicinas y cuando sale a trabajar no sabe si regresa vivo a la casa porque quien manda en este país de verdad es el AMPA. Entonces ese venezolano está en crisis y quiere tener una solución pacífica, electoral a esa crisis y la esperanza que tenía era el revocatorio. Como esa esperanza ha sido bloqueada, entonces la Asamblea Nacional, que es la representación nacional, es la sede de la representación nacional, busca caminos para normalizar la vida del país. Hay que normalizar entonces el tema del Consejo Nacional Electoral, hay que normalizar el tema de la integración del Tribunal Supremo de Justicia, hay que discutir abiertamente esta situación anómala que ha podido ser resuelta hace muchísimo tiempo, porque si el señor que ocupa la presidencia de la República hubiera dicho sencillamente, aquí está mi partida de nacimiento, aquí está la situación de mis padres, yo no he solicitado nunca otra nacionalidad, bueno, aquí están mis recaudos, bueno, eso hubiera muerto al nacer. Sin embargo, el silencio del poder ha permitido que se desarrolle esta espiral. Todas esas cosas tienen que ser abordadas y resueltas. ¿Para qué? Para normalizar la vida del país. Porque, señores, si hoy estamos como estamos, mire, en Venezuela hoy tenemos una inflación entre 600 y 700%. Y usted que me está escuchando, usted que tiene la suerte de tener trabajo, a usted se le hace difícil.
Bueno, imagínense cómo vamos a estar todos el año que viene cuando el Fondo Monetario Internacional dice que la inflación va a estar por el orden del 2.200%. ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a comer los unos a los otros? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, antes que eso ocurra, tiene que haber solución. Aquí el tema no es lo que diga Maduro o lo que diga la MUD, aquí lo que tiene que imponerse es el interés nacional, es el interés colectivo. Mañana se convocó al Palacio Miraflores una reunión extraordinaria del Consejo de Defensa de la Nación. Habrá aires de conflicto, pero lo importante es uno. Convocan al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, para asistir. Primero, va a asistir Henry Ramos Ayub. Segundo, esto no significa un reconocimiento por parte del presidente que existe y que es un poder y que Henry Ramos y que la Asamblea tiene un poder y que puede ejercer. Sí, yo no he conversado con mi hermano Henry Ramos al respecto. Él seguramente se asesorará con sus compañeros de la directiva de la Asamblea Nacional y también seguramente con la consultoría jurídica. Yo lo que sí quiero recordarle a quien ocupa la presidencia de la República, que es que en democracia la forma es tan importante como el fondo. Es decir, si usted está invitando a alguien, hágalo como debe ser. Si usted invítelo con respeto. No es lo mismo una invitación que un reto. ¡Te reto, Henry Ramos, a que vaya! Cosas por el estilo. No vale, así no es. Aquí tenemos todos que hacer un esfuerzo. Le ofreció que le iba a tratar con dignidad. Ah, bueno, eso es exactamente de lo que se trata. Vamos a ver cómo procesa esto Henry Ramos, que debo decirlo, no es ninguna gran noticia, no es ninguna novedad para el país. Henry Ramos es un político experimentado, es un parlamentario muy bien construido por dentro y él sabrá exactamente cuál es la conducta que le corresponde como presidente del único poder autónomo de este país. Hay voces disidentes del chavismo, pertenecían a las filas del chavismo, del PSUV, y hasta tuvieron puestos de poder. Y en este momento, por ejemplo, gente de Marea Socialista, la gente de clase media socialista, algunos exministros de Chávez se han pronunciado en contra de todo lo que está ocurriendo. De hecho, sacaron un comunicado muy importante donde solicitan y que les parece que es un momento donde en Venezuela debe haber elecciones generales y que tienen que cambiar absolutamente todo en este momento. Yo creo que eso es un tema que, por supuesto, se tiene que haber discutido y creo que es una de las partes de las negociaciones que se tienen que estar llevando a cabo en ese diálogo que se está discutiendo. ¿Cuál es tu posición sobre esto, Jesús? Mira, ese es un tema muy importante porque nos lleva a otra dimensión de todo este asunto. Hay gente que pensaba que Venezuela estaba eternamente condenada a la polarización, a ser un país dividido 50-50, 49-51, 45-55, y resulta que no. Resulta que el pueblo fue más sabio que muchos dirigentes. El pueblo construyó una unidad nacional por la base. El pueblo construyó esta sólida mayoría del 80% que quiere cambio, y eso ha tenido expresión en las dirigencias. Eso ha tenido expresión, por ejemplo, en esta realidad de estos dirigentes exchavistas o chavistas no maduristas que están diciendo aquí tiene que haber un cambio. Entonces, eso nos lleva también a nosotros, a quienes siempre hemos estado opuestos a este proceso. Yo estoy opuesto a este gobierno no desde el 99, yo estoy opuesto a esto desde el 92, desde que vi los intentos de golpe de Estado. Desde ese momento estoy opuesto a esta manera de intentar manejar desde la violencia y por la violencia a la sociedad venezolana. Pero tenemos que tener en cuenta que hoy hay una nueva realidad. Ya no se trata de la antigua oposición, se trata de la nueva mayoría nacional. Entonces, tenemos que conducirnos entendiendo que esta nueva mayoría es diversa y que esos hermanos nuestros que hasta apenas ayer estuvieron apoyando al proyecto oficialista, hoy forman parte de esta nueva realidad y merecen respeto y merecen afecto y cerrar filas como venezolanos. Yo creo que eso es muy importante. Sobre el tema concreto, no te voy a eludir la pregunta de la propuesta de elecciones generales. A mí me parece interesante, diversos sectores de la oposición también lo han procesado, también lo han masticado, y el propio Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional, ha dicho, bueno, vamos a contarnos pues, vamos a elegir presidente, vamos a elegir gobernadores, vamos a elegir la nueva Asamblea Nacional otra vez, vamos a hacerlo. Y a mí me parece que esa es una actitud correcta,
que todo el mundo ponga en juego lo que tiene y permitámosle al país que abra un nuevo capítulo en este proceso histórico, porque además estemos claros en eso, se está cerrando un ciclo que se abrió en 1999, un ciclo donde quienes tuvieron el poder tuvieron todo el dinero del mundo, todo el control institucional del mundo y tuvieron un liderazgo galáctico en el cual la gente no es que confiaba como se confía en un político, sino creían como se creía en un santo. Bueno, tuvieron todo eso y hoy nos están entregando un país sin medicinas, sin alimentos y casi sin esperanza. Reconstruir ese país y convertirlo en vivible para todos, en un país con esperanza activa, esa esperanza que es capaz de movilizarse y construir nuevas realidades. Ese es el reto que tenemos los venezolanos. Pero ¿por qué el venezolano no quiere en este momento, la mayoría? Pues lo que yo siento en el Twitter es lo que dicen por todas partes. La gente no está creyendo en ese diálogo y es un diálogo que podría llevar a unas elecciones generales. Porque si ya no es revocatorio, entonces mira, caída de la mesa y todo de nuevo podría ser, lo que significa que no tiene que ser ahorita, por así, la fecha es lo que yo creo que podría estar en discusión y cómo sería el proceso de la carpintería para pasar de aquí para allá. ¿Qué crees tú? Mira, yo respeto mucho las redes sociales, sobre todo en esta situación de hegemonía comunicacional, con canales como Globovisión amenazados, con una severa restricción en el acceso del público a la información. Las redes sociales son fundamentales, pero tenemos que reconocer hoy por hoy que las redes sociales son una expresión no totalmente representativa de lo que es la opinión pública nacional. Todas las encuestas, todas, desde las que hace Luis Vicente León hasta las que encarga el gobierno, todas te revelan que entre el 70 y el 76% de los venezolanos quieren que esto se resuelva a través de un diálogo pacífico. Eso lo dicen todas las encuestas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la dirigencia política? ¿Dejarse dirigir por el 1% de la población o liderar el país desde esa aspiración legítima de cambio pacífico a través de la búsqueda y construcción de un espacio de encuentro? Yo creo que está claro cuál es el reto. Yo, repito, estoy convencido que la Unidad Democrática tiene la capacidad para liderar la transición a la democracia en paz y para liderar el futuro proceso de reconstrucción nacional de manera inclusiva y solidaria. Y yo quiero creer que en el oficialismo puede surgir una dirigencia que entienda también que no se trata, chicos, de seguir teniendo nostalgia por el líder fallecido o seguir hablando mal de los 40 años que terminaron hace 17. No. Se trata de asumir la responsabilidad por estos desastres del presente y contribuir con el resto de Venezuela a la construcción de un futuro mejor. Una última pregunta, Chugo, porque sé que te tienes que ir. ¿Crees que les complazca el presidente o los que están llevando adelante este diálogo que se realice en la ciudad de Caracas? ¿Dónde sería? ¿En qué lugar crees tú que sea neutral para todas las partes? Es que eso es lo importante de esta nueva realidad con el Vaticano en juego. Cuando el Vaticano se le plantea esto, ellos dijeron, necesitamos que nos lo soliciten por igual, el gobierno y la oposición. Fíjate tú qué cosa tan curiosa, un Estado, el Estado Vaticano, dándole el mismo tratamiento a un gobierno y a la oposición política. ¿Por qué? Porque se está comportando como un mediador imparcial. Esa es la nueva realidad. Con el Vaticano por delante, ahora las decisiones no es que nos reunimos donde quiera el gobierno, no, eso hay que acordarlo. Eso hay que acordarlo. Si ellos dijeron, Margarita, y nosotros decimos, creemos que esa locación no es conveniente, tenemos que acordar un tercer lugar. Está bien. Chugo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Creo que aclaraste muchísimas cosas a la población y es importante, bueno, cada vez que estés en el programa, porque la gente está esperando respuestas. Un último llamado, mañana todos a la movilización en paz y por la paz. Aquí no va a haber cambios positivos si no hay una calle activada pacífica. De eso se trata. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias a ti. Honor tenerte aquí. Jesús Chugo Torrealba, periodista y secretario ejecutivo de la MUD, @Chugo Torrealba, para que le escriban también sus comentarios en Twitter. Espero que sean buenos. Ya regresamos con más para ustedes con todo el Benzini, Globovisión.